San Ignacio de Antioquía, en sus escritos, habla de la Eucaristía, hasta todo ese punto. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, habla de la copa. Y desde el concilio de Constanza, ustedes le niegan la copa al pueblo. ¿No estarías ahí dejando de seguir a San Ignacio de Antioquía? No se le niega la copa al pueblo, más bien dependiendo de la parroquia, principalmente. Bueno, aquí creo que ya vamos entrando en los puntos fuertes de que quiere tirar este persona. A mí lo que me causó ruido, bueno, y aquí también quiero aclarar algo. Yo no estaba nervioso por Pacheco. Yo lo que estaba nervioso es porque estaba en el trabajo y hay cámaras que el jefe tiene y obviamente por eso le dije que 5 minutos, porque el jefe me ve que estoy trabajando supuestamente y estoy pegado en un debate, pues pierdo mi trabajo y eso es lo que menos quiero. Y yo creo que el Pacheco no entendió esto porque por lo que veo Pacheco no trabaja, está 24/7 en YouTube robándole a la gente que lo ve y que pues le está depositando su confianza. Ahora, en estos puntos de la comunión, se debe de entender lo que la iglesia ha enseñado durante siglos. Entonces, a ver, voy a subir un video. A ver, espérame. Video. Vamos a subir un video en el cual hace unas cuantas semanas, no me voy a ir al Pacheco de hace años, sino hace unas semanas, Pacheco hablaba sobre la Teotocos. ¿Y por qué afirmaba que la Teotocos es cristiana? Porque ¿En qué se refugiaba? Ajá, ¿en qué se refugiaba? Es interesante cómo él mismo se muerde la lengua. Sí. Pero déjame, aquí está. Aquí está. Vale. Prefiero creerle 1000 veces a un concilio, guiado por la mano del Espíritu Santo, que ese brujo hereje. ¿Cuál? Yo mismo le dije más adelante lo mismo. Yo me refugio en tus palabras porque yo creo lo que el concilio que es inspirado por el Espíritu Santo nos dice, pero él toma esto a conveniencia. O sea, si yo creo en que María es Madre de Dios, ahí sí me puedo refugiar en los concilios. Pero si yo creo que la Eucaristía se tiene que repartir de las dos formas, pues nada, tenemos que hacerle caso a Pacheco y no al concilio. Es soberbia pura lo que este personaje tiene. Y bueno, vamos a leer. No, espérame, déjate, mando una imagen. No sé si la puedo subir. El otro video, Paco, que me habías enviado, creo que ese se ve mejor porque este se quedó en negro. Ah, sí. Es que, a ver, déjalo, lo subo. Dame un segundo. ¿Los otros se van a utilizar o los puedo eliminar? O sea, para que no. No, ya, si quieres ya irlos eliminando. Esos ya los vimos. Menos el de Pacheco, ¿no? Elimínalo. Sí, ese sí no. Okay. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y ahorita voy a leer algo que dice Orígenes, que, bueno, nos habla sobre la comunión, pero más adelante lo vamos a leer. Es creo. A ver. A ver, ya se está subiendo. Todavía no me aparece. A ver, ¿ya? Tampoco. Ahí está. Ahí está. Está subiendo. Es que como invitado solamente puedo subir 3 videos, dice. Ok. Entonces hay que eliminar uno. Sí, exacto. Ahí está. Sácalo ahí y sube el otro. Bueno, los hermanos aprovechen de darle like, de compartir, de llevar el link a Pacheco. Sí, que lo manden. Porque hay una sorpresa, porque a mí me gusta mucho cómo me están diciendo ahorita. Paco Arenas, como si yo fuera un ignorante. La ignorancia es atrevida, ¿no? Sí. Y la forma de atacar es como que... Es Pacheco. Fíjate, es Pacheco, sí. A mí me llegó un comentario en Facebook de alguien que fue lo menos cristiano posible, ¿no? Decía,
qué bueno que te destrozaron. Y yo le digo, hermano, se supone que eres cristiano y tú te alegras porque supuestamente destrozaron a alguien, pues tu tabla de valores está un poco mal. Sube el video ahora sí. Ajá. Es ese mesmo. Prefiero creerle 1000 veces a un concilio guiado por la mano del Espíritu Santo que ese brujo hereje. ¿Cuál? Ahí se queda, ahí se queda. Creo queda que en medio. ajá, pero es esa la idea. Esa es la idea que yo me refugio en el mismo pensamiento que Pacheco tuvo hace y que además Yo yo lo prefiero aplaudo. creerle 1000 veces a un concilio guiado por la mano del Espíritu Santo que ese brujo hereje. Yo aplaudo eso, aplaudo que diga que prefiere guiarse por un concilio que por la lectura libre, que por cierto es lo que Lutero enseñaba de las escrituras. O sea, él está siendo muy católico a la defensa de la Teotocos. Entonces ahí se le aplaude porque la verdad se aplaude, no se niega, independientemente de quién venga la verdad. Cuando alguien la dice, se acepta y se aplaude. Claro, pero debería ser más congruente, ¿no? O sea, aplicar la misma regla para todos, no simplemente cuando le conviene, ¿verdad? Pero no creo que Pacheco llegue a ser congruente a menos de que el Espíritu Santo lo infunda con su poder. Al menos que tenga una conversión real. Sí. Todavía le hace falta. Una conversión que sea en la verdad y no en mi verdad. El protestantismo de hoy en día, incluyendo el antiguo, pero el de hoy en día se basa más en la posmodernidad, en esta idea de que no existe una verdad absoluta. Y es por eso que hay estas discusiones incluso entre los protestantes. Ahorita estaba buscando la imagen que hice para el texto de Orígenes. Deja. Pero vamos a escuchar nuevamente, ¿no? Por si acaso a alguien no le quedó claro. Yo prefiero creerle 1000 veces a un concilio guiado por la mano del Espíritu Santo que ese brujo hereje. ¿Cuál? Yo diría, yo prefiero creerle 1000 veces a un concilio que a un plagiador, ¿no? Sí. que por cierto, le aplicarías. Que por cierto, ese video de donde sale ese de yo prefiero creerle a este brujo hereje, está lleno de insultos que dices, oye, pues, ¿qué le está pasando a Pacheco, no? Sí. Y a mí me acusa de ser un grosero por decir. Perdió la paciencia, ¿no? Con Carlos Blancos él le dijo de todo. Wow. Sí, no, y se volvió loco porque hizo como 2 o 3 videos más atacando, insultando. O sea, que es difícil entender cómo un psicólogo va a actuar de esa manera, ¿no? O sea, pobre de los pacientes, ¿no? Pobre de aquellos que él trate si los va a tratar de esa manera. Sí, es triste como un psicólogo que supuestamente debería de saber cómo controlar sus impulsos. Oye, no se puede compartir imágenes, ¿verdad? Que no. Puedes subirla y compartes como, o sea, subirla a la página web, ¿no? Y compartirla como una pestaña, ¿no? A ver. Así lo hago yo a veces, ¿no? La subo como imagen a internet y luego comparto la pestaña. A ver, deja ver. Es que esto del YouTube es nuevo para mí. Espero aprender rápido porque... Todo nos toca empezar así y ir aprendiendo poco a poco. A ver. Y además como esta computadora es también muy moderna, es una de estas de la manzanita. Ah. Hay veces que no le entiendo. A ver. Sí. A ver, la voy a abrir. Vale, Se comparte pantalla, ¿verdad? Sí. Le das en presentar, compartir pantalla y ahí te sale. Ahí está. Presentar, compartir pantalla. Pantalla completa. A ver, ahí. Es que sabes lo que vi en estos días también, o sea, que no es solamente Pacheco, sino un protestante llamando hereje a otro protestante. O sea, un hereje llamando hereje a otro hereje, imagínate. Ellos mismos. Es que lo que yo siempre les he preguntado a los protestantes es cuál es su línea para decir qué es hereje y qué no es hereje. Porque si caemos en decirle hereje a alguien que es protestante, terminas condenando a varias sectas protestantes que creen eso, solamente por no creer como tú.
A Sí, ver, por eso es irónico realmente. a ver, hermano, déjame. Bueno, lo voy a leer. No pude compartirlo porque Si no quieres supe me la cómo. pasas y yo la Ándale, sí. subo. Sí. Pásamela ahí por el WhatsApp y yo la comparto. Te paso las imágenes. Ahí va. Ujú. Ahí está. Ok. Vamos a ver acá. ¿Son cuántas o una sola? No, nada más es esa. Vamos a empezar con la de Orígenes. Ok. Dale, ahí me vas Con diciendo. Orígenes. Compartir acá. Ok. Ahí está. Esta es una carta de Orígenes contra Celso que se escribe en los primeros siglos, en el siglo II, si no mal recuerdo, y que dice lo siguiente: por semejantes razones allá Celso, que desconoce a Dios, pague sus acciones de gracias a los démones. Nosotros, empero, solo damos gracias al Hacedor del universo y comemos los panes ofreciendo con hacimiento de gracia y oración sobre los dones, panes que en virtud de la oración se convierten en cierto cuerpo santo que santifica también a los que lo toman con pureza, con pura intención. Aquí Orígenes en ningún momento habla de que se también se come o sea, que es una comunión de las dos especies. Orígenes habla de la comunión del pan, del cuerpo. Y si nos vamos a otro texto que creo que tú ya tienes la imagen, ¿no? El ¿Del libro? texto, así del libro de los signos y Ujú, símbolos sagrados. ya la comparto por acá. Ujú. Bueno, este texto dice: sin embargo, hay que recordar que la comunión bajo una sola especie no es algo que sea ajeno a la tradición de la iglesia, ya que desde la iglesia primitiva se ha dado la comunión bajo una sola especie. Por una parte, en la comunión doméstica y por otra, en el caso del bautismo de los niños pequeños. La comunión bajo una sola especie la vamos a encontrar también en la comunión de los ermitaños, desde más o menos el siglo IV o V. En el oriente de la comunión bajo una sola especie se daba y se daba y se da en los días de ayuno en los que celebra la misa de los presantificados. O sea, este libro que nos habla sobre los signos y símbolos, eh, que es de Teología Sacramental de Fernando Soto, nos habla que desde los primeros siglos tenemos presente la comunión en una sola especie. Por tanto, no está mal la iglesia al llegar en una conclusión, en un concilio, de solamente dar el signo, perdón, una sola especie, o sea, que es el pan, que es el cuerpo verdadero de Cristo. Y como bien ahorita vamos a ver, yo mismo se lo digo a este Pacheco: en el cuerpo está la sangre, y él empieza a cambiar los temas como normalmente hacen los protestantes para querer verse que van ganando el debate, ¿no? Sí, Vamos a compartir otra vez la pantalla ahorita. el video. Sí, ahorita lo pongo. ¿Qué ibas a decir algo? Sí, no, que según recuerdo también la Confesión de Fe de Westminster prácticamente avala lo que es la concomitancia, ¿no? Porque ellos también creen en una presencia real, pero obviamente ellos lo llevan más a la parte sacramental y niegan la sustancial, ¿no? Como nosotros sí la creemos, ¿no? Y ellos dicen que tanto la sangre está en el pan como en el vino consagrado, ¿no? Entonces, eso también es contradictorio en cuanto a la posición que presenta Pacheco y ciertas personas, porque según Pacheco fue en el concilio de Constanza donde por primera vez se le niega la copa, ¿no? Y no es negar la copa, es simplemente dar la comunión en una sola especie, como ya se había hecho mucho antes, ¿no? Y todavía se practica en Oriente, como bien lo dices allí. Sí, y también hay motivos sanitarios, porque imagínate de cuántas personas te vas pasando la copa, te puedes pasar incluso algunas enfermedades que no quieres pasar. Y más en estas épocas que habían
habían epidemias de enfermedades. Es por eso que la iglesia, siendo base y fundamento de la verdad, como el mismo Pacheco lo afirma, mediante la iluminación del Espíritu Santo se decide dar la comunión con una sola especie, que por cierto, como tú dices, la misma confesión de fe del protestantismo afirma que tanto en el pan como en el vino están presentes las dos especies. Exactamente. Vamos Comparto el a- video entonces. Sí, Ok. Por cuestiones económicas, hay veces que no se puede dar la copa a todo el pueblo. Ahora, Entonces, por cuestiones ¿por qué? económicas, pero espérame, ¿por cuestiones económicas se puede negar literalmente los símbolos del sacramento? No, porque en ambos No, símbolos está el exacto. cuerpo. No, es que en ambos símbolos está el cuerpo y la... ahí caí yo en un error al decir símbolos, porque no es algo simbólico. Y bueno, yo caí en su juego dialéctico, que es muy, en esto es muy hábil, Pacheco. Sabe usar las palabras para meterte en su juego. Y yo ahí caí y No. acepto mi error. Sí, pero No, aunque sí te quisiera hacer este comentario. De hecho, usar el término símbolo no es incorrecto, dado el contexto que estás hablando de las especies, ¿no? No del pan consagrado, porque el sí, de Concilio los de Trento, accidentes. el Concilio de Trento usa el término símbolo también, pero no está negando la presencia real. Por lo tanto, no estuvo tampoco mal usar el término símbolo, ¿no? Lo que Sí, se sí habla de hay los que aclarar accidentes. es eso, exactamente. De los accidentes, que es el pan y el vino. la ¿Según sangre de quién? Cristo. No, según quién. Según la iglesia es base y fundamento de la verdad, y tú mismo lo dijiste. Según quién, pero tú acabas de mencionar a Antioquía, a Ignacio Antioquía como parte de la iglesia, y Ignacio Antioquía no está de acuerdo contigo. De hecho, ninguno de los padres negó la copa ni por sentidos económicos ni por sentidos. Bueno, esa es otra de las mentiras de Pacheco. Ya acabamos de leer a este Orígenes y la historia de los signos sagrados, y vemos que sí no es que se le niegue, sino que sí había comunión de una sola especie desde los primeros siglos, desde la iglesia primitiva. Y hay algo aquí muy interesante, porque Pacheco quiere usar como autoridad eclesial a un padre de la iglesia cuando él no cree en el padre de la iglesia. Porque si él creería en lo que el mismo San Ignacio de Antioquía dice, que hay que ser obedientes a los obispos y hay que tener en cuenta la comunión que sea dada tanto por los presbíteros o como por un ordinario del lugar establecido por el obispo. Así lo dice San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía afirma que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, cosa que nuestro amigo Pacheco no hace. Él habla de una autoridad en San Ignacio de Antioquía, pero no acepta todo. Y esto pasa con los protestantes. Para ellos, esa autoridad lo que ellos creen coherente para su fe, y cuando no es coherente, lo eliminan. Que por cierto, los padres de la iglesia no se pueden tomar como autoridad en sí mismos, se tienen que tomar sujetados al magisterio, porque si alguno de los padres de la iglesia creían algo que no estaba sujetado a el magisterio, no puede ser tomado como lo de la fe primitiva. Simplemente habían opiniones al principio porque la iglesia estaba en un crecimiento pues evolutivo, en el cual la iglesia iba creciendo espiritual y en sabiduría sobre varias cosas teológicas. La iglesia no supo, no es que haya explicado todo desde el primer año que fue iglesia, sino que fue creciendo mediante la inspiración del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo hasta hoy en día. Y es por eso importante saber que no tenemos que tomar a los padres de la iglesia a la ligera simplemente como nos guste, sino como la iglesia los ha expresado y ha expresado las doctrinas eclesiales. Así mismo es. A ver, vamos a avanzar un poco más. De autoridad de la iglesia. Todos y cada uno de ellos. Porque lo que está en la copa es la sangre de Cristo. Ah, pero esa es Y una también, interpretación de la iglesia católica romana, no de la No. iglesia apostólica. No, de hecho, incluso San Ignacio de Antioquía dice que lo que recibimos no es un simple pan y un simple vino. ¿Un simple qué? Un simple pan y un simple vino. Eso es lo que ¿Por qué dice, ¿no? mencionas el vino? Si el vino no es necesario, si todo está en el pan, ¿por qué menciona el vino San Ignacio de Antioquía?
porque el vino es la sangre de Cristo. Ah, Y te pregunto algo, el te vino es la pregunto sangre algo. de Cristo, exacto, el vino es la, Sí. pero vamos por ahí. El vino es la sangre de Cristo. Tú en tu iglesia tomas la copa. No, dependiendo, hay en parroquias en las que sí, hay Ahí parroquias en las está. que no. Entonces tú me Ahora acabas de mencionar, ahora me toca nada más preguntar a mi cierro la idea. Tú me acabas de mencionar a San Ignacio de Antioquía y dices que San Ignacio de Antioquía es la evidencia que ustedes son la iglesia apostólica, pero Es una de muchas. pero estamos hablando de San Ignacio. Ahorita si me mencionas otro, te menciono otro. Pero resulta que tú en tu iglesia no tomas la copa y San Ignacio de Antioquía sí habla de la copa. Entonces, ¿cómo son ustedes la iglesia apostólica que siguen a San Ignacio de Antioquía? San Ignacio de Antioquía habla de la copa y tú no tomas la copa. El no tomar la copa no quiere decir que no tomemos de la sangre. Te pregunto algo. ¿En el cuerpo está la sangre? Mira, yo no ¿En especulo. tu cuerpo está la sangre, sí o no? Sí, pero yo no especulo más allá porque cuando se instituye el... Esto es bien interesante porque se tardó en responder. Perdón, se me fue para acá. Se tardó en responder si en el cuerpo está la sangre. Y es que es algo evidente, en el cuerpo está la sangre. Y si nosotros creemos que real y verdaderamente está presente nuestro Señor Jesucristo en ese pedacito de pan, por ende podemos saber que está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad, porque así lo ha expresado la misma iglesia, que es base y fundamento de la verdad, que el mismo Pacheco ha afirmado que los que definen, el que define a última instancia es la iglesia misma, y lo ha afirmado incluso contra protestantes, pero él cree que la iglesia es autoridad de Pacheco y no la autoridad que tiene en realidad. Exacto. Sí, Pacheco no es muy congruente con lo que dice en determinados momentos, ¿no? O sea, dice una cosa por aquí, luego se contradice, luego dice otra. O sea, siempre tratas de llevar agua a su propio molino, ¿no? Y esto lo he detectado yo varias veces que alguien me dice, hermano, mira lo que dijo aquí Pacheco, y yo analizo el video y wow, cuántos errores, ¿no? Que digo, las personas no logran detectar porque están ya, o sea, con esa psicología, ¿no? Que Pacheco les mete para que le crean, así él les mienta o él comete errores, las personas van a defenderlo, así como están ahorita aquí en el chat algunos, ¿no? Sí, y fíjate que el Pacheco ateo lo decía, es cuando caen en esta idea de que son libres para pensar lo que sea e interpretar libremente, es ahí donde quedan atrapados los protestantes, porque esa libertad, esa falsa libertad, porque en realidad están atados al pecado y a la mentira, esa falsa libertad los hace sentirse bien. Y es por eso que cuando ven atacada esa falsa libertad, incurren en atacar, en desmeritar a la persona y en llevar agua a su propio molino, como bien lo decías. Vamos más adelante a ver qué más dice. El sacramento, Jesucristo dice, tomad y comed, y les da pan, ¿verdad? Les dio un pedazo de pan, ¿cierto o no? Y cuando dice, tomad y bebed, ¿qué les dio? ¿Un pedazo de pan porque ahí estaba la sangre o qué les dio? No, el vino, pero recuerda que... Pero escúchame, Paco, ¿por qué les dio el vino? Si tú dices que la lógica que podemos utilizar es que si en el pan está la sangre, no es necesaria la copa, porque Jesucristo entonces instituyó el símbolo, que es vino literalmente, y dijo, tomad y bebed, y todas las veces que hagan esto, lo hacen en memoria de mí. ¿Dónde está esa lógica que tú estés utilizando en el pensamiento apostólico o en el pensamiento de Ignacio de Antioquía? ¿Dónde está? A ver, muéstramela. Pues es una lógica simple. Si en el cuerpo de todos está presente la sangre, entonces en el cuerpo de Cristo también podemos presenciar la sangre. Ahora, no es en todos los templos en los que se les niega el vino. Por lo menos en el tuyo sí se niega, tú no la tomas. No, hay en unos que sí, yo no voy a uno. Fíjate que aquí quiero acentuar esto, ¿no? Esta forma de trabajar psicológicamente de Pacheco. O sea, te hace una pregunta y después ataca esa pregunta de una manera, no sé cómo llamarla, pero es una manera que manipula todo, o sea, manipula a su favor. Esa es su estrategia, por eso es que él siempre busca, es eso, ¿no? Llevar la palabra para que las personas no tengan cómo responderle, ¿no? Y de repente te lo desvía para otro lado, de manera que tú no le respondas eso y van a decir, no respondió, claro, porque él muy astuto te lo desvía a otra pregunta, ¿no? Exactamente. Y bueno, Pacheco se contradice a sí mismo en un video a otro, o sea, no es consistente con su fe. Vamos no a en ver. específico, hay veces que voy a la iglesia que está aquí en el centro, hay veces en las que voy
a uno No que te está pongas, no te cerca de pongas la casa. nervioso, no te pongas nervioso. Yo entiendo que No, pues es que estoy en mi trabajo, porque desde el por Concilio de eso. Constanza la Iglesia Católica les quitó la copa. Ahora me citas a San Ignacio de No. Antioquía, pero San Ahí Ignacio está de la Antioquía, si ignorancia estuviera de él, aquí, ¿no? hubiera dicho, nosotros sí le damos la copa. Tú me sales con el cuento de que la sangre Ujú. está en el cuerpo. Ok, te voy a seguir esa lógica de que la sangre está en el cuerpo. Si no mal recuerdo, es en el Concilio de Constantinopla II, ¿no? Si no mal recuerdo. De lo de la copa. Sí, si no mal recuerdo. A ver, se Que habla entrecortó. Se entrecortó allí. ¿Qué ahí, dijiste? ahí. Sí, Que ahora sí. si no mal recuerdo, es en el Concilio de Constantinopla II, si no mal recuerdo, en el cual se establece que en ambas especies está el cuerpo y la sangre de Cristo. No Eh, recuerdo bien. Bueno, realmente ya se había confesado, ¿no? Por parte de los mismos padres de la iglesia. O sea, esto lo vemos a lo largo de la historia. Por eso cuando se hablaba de la comunión, independientemente, o a veces se mencionaba solamente el pan o solamente la copa. Por ejemplo, lo que tú trajiste de Orígenes, ahí habla solamente del pan, ¿no? O sea, eso no quiere decir que se esté negando la copa, como él dice, es porque siempre se ha entendido que el cuerpo y la sangre de Cristo son uno. O sea, porque es el mismo Cristo presente en ambas especies de forma total y entera. No es como piensa Pacheco que se niega la copa, entonces se niega la sangre de Cristo. No, o sea, eso es realmente ignorancia teológica y que no se comprende tampoco, ni siquiera en el contexto del Concilio de Constanza, porque un hermano católico llamado Miguel hizo un artículo sobre el utraquismo, ¿no? Y la cuestión de Juan Hus, ¿verdad? Que si se negaba la copa, que había que darle la copa al pueblo para que comulgara completamente. Y él lo refutó totalmente. Y Pacheco lo que le hizo para responderle fue, ¿tú tomas la copa? O sea, esa fue la pregunta. Ni siquiera pudo refutar toda la argumentación que le puso el hermano Miguel, ¿no? Y esa es la cuestión. Por eso Pacheco sabe con quién meterse y con quién no, ¿no? Cuando no puedes refutar, te hace videitos con cumbias, te hace memes, pero argumentos, pues no tiene. No, y bueno, aquí quiero recalcar porque veo que también hay muchos muchos seguidores de Pacheco, iba a decir Pache lovers. De la secta de Pacheco. Váyanle a decir que yo estoy esperando el debate para que me demuestre que la iglesia metodista es la iglesia verdadera. Yo estoy dispuesto, fíjate, a mí no me gustan los debates, pero él me retó, bueno, vamos a aceptarle el Pero es que debate. Pacheco tampoco, ¿no? No, es que a Pacheco le gustan los debates a modo. Le gustan los No, pero debates. el Pacheco de hace unos años, ¿no? No le gustan los debates. Sí, al Pacheco ateo, que además era más cristiano que hoy en día, no le gustaban los debates, le Esta gustaban los pregunta la diálogos. responde el Pacheco de hace unos años, ¿no? Sí, ¿Por qué no se debate con él? Bueno, el mismo Pacheco le respondería allí. pero yo ya acepté el debate, fuera de todo, de que ya demostramos que el Pacheco de hace unos años afirmaba, y con mucha inteligencia, que los debates solamente son para vanagloriarse y para atacar de manera sistemática a la persona. Fuera de eso, yo acepto el debate, solamente vayan y díganle que lo estoy esperando, que me diga cuándo me va a demostrar que la iglesia metodista es la verdadera. Yo sé que no lo va a aceptar porque no le conviene, porque sabemos de dónde viene la iglesia metodista y como tiene apenas unos siglos, no va a aceptar el demostrarme eso, porque no se puede demostrar históricamente, ni siquiera bíblicamente. Así es. Cuerpo, pero esa lógica no la sigue Jesucristo, tampoco la siguió el apóstol Pablo, tampoco la siguieron los apóstoles de las comunidades primitivas, porque si tú vas a leer a los padres de la iglesia y San Ignacio de Antioquía es uno, tú te vas a dar cuenta de que todos y cada uno de ellos hablan del vino y de la copa que se le tiene que dar, la copa común le llaman así. Y constantemente haciendo esta idea de todos, o sea, yo lo que te estoy diciendo todos, pero no me demuestra en qué momento, por ejemplo, Orígenes menciona que se debe de hacer con las dos especies, o sea, no simplemente afirma, pero no demuestra. Esto es triste porque el protestante viene a decir, no, es que te dio una rastriza, oye, pero no me dio los argumentos. Yo no le podía dar los datos porque yo estaba trabajando, es la gente que no entiende, yo estoy trabajando, subo porque me dicen que me está atacando, simplemente a preguntar por qué está haciendo este tipo de cosas. Y bueno, yo ya me di cuenta que es simplemente para subir más en sus seguidores en TikTok, porque eso es lo que está buscando hacer polémica, porque ya en YouTube ya no le está sirviendo. ¿Por qué? Porque ya cayó de audiencia después de todo lo que hizo al defender católicamente a la Teotocos. Y como cayó en gracia de muchos, pues bueno, voy a buscar a más seguidores en otras redes sociales. Sí, y es más, él demuestra también desconocimiento de la misma escritura, ¿no? Porque
al parecer para él se debe de comer o sea, el pan y el vino, ¿no? O sea, el pan y la copa. Sin embargo, cuando nosotros leemos a San Pablo, ¿verdad? De hecho, voy a compartirlo por acá. Cuando leemos a San Pablo en 1 Corintios 11:27, fíjate que él usa una expresión distinta, ¿no? Y aquí los que sepan de gramática, los que sepan de lo que es literatura, ¿no? Los que sepan leer, ¿no? van a poder entender esto. O sea, ¿qué leemos nosotros en 1 Corintios 11:27? Es un detalle que quizás pasan muchos por alto, ¿no? Dice, de manera que el que coma el pan o beba. ¿Qué significa o? ¿Qué significa el o allí? Pues es una preposición que no suma, que no dice Una o el otro. O sea, independientemente, sí, mismo beneficio. No se está diciendo come y bebe, ¿no? Y esto, Exacto. fíjate cómo lo pasa mucho por alto, el mismo Pacheco y sus seguidores, ¿no? Que vayan a llevarle el mensaje, ¿no? San Pablo está diciendo claramente, no le está diciendo coman y beban, no. De manera que el que coma el pan o beba, es decir, una opción o la otra. Ah, no, pero San Pablo está negando entonces que se beba la copa, o está negando que se coma, está diciendo que se tome nada más. No, o sea, eso es entenderlo de la manera pachequiana, ¿sí? Por eso los padres de la iglesia no tuvieron problema con esto. Por eso existía tanto la comunión en una sola especie o con ambas especies. Y la iglesia lo que hace es seguir esa práctica. Simplemente, no es algo que Pacheco descubrió que el agua moja, no, o sea, es una cuestión que siempre ha estado presente en la iglesia, ¿sí? Y hay que decírselo así porque con personas soberbias, con personas así como Pacheco, hay que decirles las cosas de esta manera, a ver si lo entienden, ¿no? Pero ya verás que no va a responder a esto, sino con meme, con cancioncita, pero con argumentos, pues nada. no, o se va a subir con sus amigos protestantes que le van a hacer segunda en lo que está diciendo de mentiras para sentirse bien. Y bueno, eso es entendible en una persona que no tiene ordenadas sus ideas, pero en una persona que se supone que es psicólogo, pues Sí. deja mucho que desear. Sí, exacto. ¿Coloco otra vez el video? Sí. ¿De qué te sirve entonces citar a la Biblia y citar a la historia de la iglesia si la propia historia de la iglesia va en contra? Tú me acabas de decir que en tu propia La que iglesia desconoce no tomas la Pacheco. copa. No te estás autopacateando demostrando que tu iglesia no sigue el legado apostólico, sino que sigues tu propia tradición. Así como tú también lo has mencionado cuando dices que María es madre de Dios, tú mismo dices que hay que creer mejor en los concilios, que, bueno, tú decías denigrando a protestantes que creer en un brujo, no, bueno, X. Yo prefiero creer en los concilios que están inspirados por el Espíritu Santo y creerle a lo que la iglesia, que es base y fundamento de la verdad, dice que a lo que tú me quieres decir. Porque fíjate, ahí estoy citando a Pacheco. Yo prefiero creer en los concilios que son inspirados por el Espíritu Santo que creerte en ti. Y lo estoy citando sus propias palabras. O sea, no puedo decir que estoy diciendo mentiras porque estoy diciendo su propia argumentativa. Entonces, yo estoy usando la fórmula pachequiana. El razonamiento si la pachequiano. iglesia ya estipuló que en el cuerpo está la sangre presente, porque es lógico, en el cuerpo está presente nuestra sangre, ahí podemos recibir así la Eucaristía. Ahora, hay templos en los cuales el sacerdote sumerge el pan en el vino para darte las dos especies. Hay Sopea el veces... pan, literalmente, o sea, la institución del pan fue sopear el Ahí se va la burla, ¿no? Chopear el pan, ¿no? O sea, es típico de él. Sí, no busca la argumentativa, sino la burla. O sea, ya lo que estás diciendo es que chopea el pan. Oye, pues es que no es el pan, es el cuerpo de Cristo. Y si lo sumergen en la sangre, es para darte la comunión en las dos especies. Y hay en varias iglesias que se hace así. Incluso creo que en iglesias de ritos orientales, iglesias ortodoxas, así también lo acostumbran. De hecho, yo he comulgado en ambas especies. Si a mí me pregunta, yo le digo claramente, yo sí. Aquí, entonces, ¿con qué argumento me vas a salir? No le van a quedar más argumentos, ¿no? Porque yo he comulgado en ambas especies, ¿no? Pero Sí, para mí es sí. indiferente. Sí, yo también he comulgado en ambas especies y no solamente una vez, muchas veces, muchas veces. Obviamente cuando la misa es más multitudinaria, pues es más difícil generar esta, pues
que para todos haya esta comunión en dos especies y la iglesia ya ha solucionado ese problema, que no es un problema en sí. Estás diciendo eso, que cuando Jesucristo instituyó el sacramento, Es que instituyó te recuerdo que el cristianismo nunca ha sido sola escritura. O sea, nosotros no nos basamos solamente en lo que dice o como dice la escritura. Nosotros nos basamos en lo que la iglesia enseña. Déjame te digo algo, Paco. Déjame te digo dos cosas y continuamos el diálogo. Primero, cuando tú hablas de la autoridad de la iglesia y que por la autoridad de la iglesia tú sigues esto porque yo acepto el dogma de la Teotocos, yo te digo que todos los protestantes lo aceptan, independientemente de los concilios o no de los concilios. Lo que pasa es que no conoces el protestantismo. Aquí otra mentira. No, no todos los protestantes aceptan a la Teotocos. No todos los protestantes. Aunque él va a decir que no, que porque yo no conozco el protestantismo, ¿quién es él para decir que por ejemplo, los neopentecostales que no aceptan la Teotocos son protestantes o no? O sea, o él va a hacer la medida, el canon para saber si son protestantes o no. Sí, hay protestantes que no aceptan la Teotocos y que no aceptan varios creencias, dogmas que creen los protestantes de las iglesias metodistas. O sea, tiene que ser coherente y quiere defender a todo el protestantismo diciendo mentiras. Claro. Luteranos, anglicanos, metodistas, pentecostales, todos aceptan la Teotocos. Que tú te hayas topado aquí con evangélicos. Los pentecostales, sí. Los pentecostales. Los pentecostales también, sí. Los pentecostales también. Entonces, ¿por qué te dijeron hereje a ti los pentecostales? Otra vez, que tú te hayas topado aquí con evangélicos en las redes sociales es una gran diferencia que conozcas el movimiento evangélico y conozcas el movimiento pentecostal. Si tú quieres refutar... Por cierto, el movimiento evangélico como movimiento que crean en una sola cosa no existe. Esta idea de los evangélicos, este nombre que se ha puesto varias sectas protestantes entre sí, es un nombre que surge en Panamá, en una conferencia, en una congregación de varias iglesias protestantes que al no poder generar un concilio real, porque no conciliaron nada, lo único que tuvieron a bien para generar esta idea de unidad es ponerse entre todos este mote de evangélicos, pero no, los evangélicos no creen exactamente unos que otros porque cada secta tiene su propia interpretación y su propia enseñanza. Pentecostales, evangélicos, bautistas, necesitas conocer. Por ejemplo, tú te burlabas hace unos días de Eder Marín porque se refirió a Ignacio de Loyola como Ignacio de Loyola, ¿verdad? Te burlaste, dijiste que era un protestantín, pero tú le llamas a Juan Wesley, que es una... Bueno, si yo me burlé de eso es porque Eder Marín repitió 5 veces Ignacio de Loyola y no es lo mismo Juan Wesley que Ignacio de Loyola, porque Juan Wesley es de un idioma que no es el mío, que es un idioma anglosajón, idioma inglés, que a lo mejor Paco, ahí puedo. Sí, disculpa. Pero por lo menos Eder dice que fue católico, ¿no? Y Eder debió haber conocido a San Ignacio de Loyola. En cambio, tú que nunca has sido protestante, te debe perdonar que no sepas decir Juan Wesley, ¿no? Pero Eder, que se ufana de haber sido gran católico, oye, que no sepa decir San Ignacio de Loyola, o quizás lo dice con mala intención, quién sabe, pero bueno, ya sabemos quién es Eder, ¿no? Sí, no, a mí me dio mucha risa porque yo dije al principio a lo mejor y se equivocó, ¿no? Porque yo también a lo mejor y me he tropezado en algunas formas de expresión, que se me traba la lengua o algo así, pero lo dijo con tanta convicción que, y no es por burla, no es por burla de hacerlo menos a él, sino Claro. como tú dices, si él dice que fue católico, San Ignacio de Loyola, que es uno de los grandes reformadores, verdaderos reformadores de la iglesia, bueno, pues yo me sé el nombre por lo menos, y además es un nombre que cualquier católico te lo puede decir, incluso los católicos nominales te expresan cómo se llama Ignacio de Loyola, no Ignacio de Loyola. Pero bueno, esta miniedad que no tiene sentido meter a un diálogo, porque no tiene sentido una expresión u otra, Sí. no sé para qué la mete. Una mala pronunciación también porque se llama Juan Wesley. ¿Sabías eso? Entonces te autopacateas una y otra vez. Ahora, segundo. En la historia de la iglesia hubo ciertas personas que intentaron cambiar los elementos. Estaban los acuarianos, contra los cuales pelea Tertuliano, contra los cuales pelean los padres de la iglesia dejan escritos porque cambiaron el elemento del vino por agua. Estaban otros que querían también cambiar los elementos. Y tú me dices que tú, por la autoridad de la iglesia, se pueden cambiar elementos. Déjame te hago una pregunta.
No se cambian elementos. Ahí es una mentira. Obviamente esos que mencionas sí eran herejes, que por cierto, ellos justificaban sus posturas con la escritura, con su interpretación eh, personal de las escrituras. Ujú. A diferencia de lo que expresa la iglesia no cambia ninguna de las sustancias. Más bien te dice que en ambas sustancias, que son el pan y el vino, está presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El querer comparar una herejía con lo que la iglesia enseña es simplemente muestra que no sabe qué diferencia tiene una con la otra. Exacto. Junta. Entonces, No se cambió ningún elemento. Sí, Los literalmente elementos siguen siendo los mismos. literalmente dices que no es necesaria la copa porque ahí está la sangre en el pan. Pero déjame Ay, te hago una no. pregunta. Si por la autoridad de la iglesia se le puede negar la copa al pueblo, ¿se le puede negar también el agua del bautismo? Mm, Dependiendo, incluso en la tradición hay veces que se ha bautizado a gente con arena. ¿Por qué? Porque no hay lugares en donde no había agua. Entonces, el bautismo, el símbolo del bautismo, ¿Se bautizó a gente con arena? Para la, Bueno. Paco, y si me permite, solamente para terminar con la cuestión de la Eucaristía, ¿no? De una sola especie. O sea, yo creo que hay que conocer la razón por la cual se comenzó a dar la comunión en una sola especie exclusivamente, ¿no? Porque digamos que fue durante mucho tiempo que se comenzó a dar bajo dos especies, una sola especie. Fíjate que aquí yo tengo el libro del Diccionario de Teología de Nicolás Silvestre Bergier, que me imagino que lo conocerás, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que Pacheco le bastaba nada más con investigar, ¿no? Educarse, porque eso es lo que le hace falta, ¿no? No simplemente andar plagiando por allí, sino buscar y leer libros y educarse, ¿no? Para que no vaya, bueno, la ignorancia no sea tan atrevida. Vamos a leer esta parte y con esto terminamos lo de la comunión bajo las dos especies, ¿no? Fíjate lo que dice acá Nicolás Silvestre Berger en su diccionario enciclopédico de teología, que les recomiendo a Pacheco y a todo el que le interese estos temas. Dice, comunión bajo las dos especies, es decir, bajo las especies de pan y vino, se disputó entre los teólogos católicos y protestantes si es absolutamente necesario para recibir los efectos de la Eucaristía el recibir las dos especies, y si se viola el precepto de Jesucristo comulgando solamente bajo la especie de pan, como pretenden los protestantes. La solución de esta cuestión depende en gran parte de la opinión que se tiene respecto a la Eucaristía. Cristo está realmente en cada una de las especies eucarísticas y que en el estado de inmortalidad que goza su cuerpo y su sangre no pueden ya estar realmente separadas, concluye que se recibe todo Jesucristo tan completamente bajo una sola especie como bajo las dos. Por eso la iglesia permite la comunión en ambas especies, ¿no? Entonces vamos a bajar por acá, ¿no? De hecho, acá se dan algunos testimonios, ¿sí? de la comunión bajo dos especies y bajo una sola especie, ¿no? Pero quiero ir más acá. Dice por acá, esto que está acá, dice, además de los ejemplos que en contrario acabamos de citar, porque este libro es objetivo, o sea, te presentan los dos lados, no simplemente un lado para llevar agua a tu propio molino, como acostumbra Pacheco, sino que esto te dice las dos partes. Pero vamos al caso que nos ocupa. Dice, además de los ejemplos que en contrario acabamos de citar, Orígenes en el siglo III habla de la comunión en especie de solo pan, justamente el texto que tú trajiste a colación, Paco. Dice, sin hacer mención alguna de la especie de vino, contra Celso, libro 8, número 33. Aquí están las referencias, ¿no? Porque luego no empiecen a pedirla por 2 años la referencia, sino que, bueno, ya se las damos, ¿no? Ya sabemos que no les gusta investigar. Dice también Eusebio en su Historia Eclesiástica, libro 6, número 44, refiere el hecho de un viejo moribundo a quien se diera la Eucaristía en solo la especie de pan consagrado y humedecido en agua. En el siglo V, y aquí viene la parte importante, ¿no? Lo que Pacheco debería haber conocido. Dice, en el siglo V, los maniqueos se abstenían por superstición de comulgar bajo la especie de vino. San León, en el Sermón Cuarto de Cuaresma, capítulo 5, dice, este abuso obligó al Papa Gelasio a expedir un decreto en que mandaba a todos los fieles a comulgar en ambas especies. Como el maniqueísmo subsistió en el occidente hasta cerca del siglo XIII, no debe extrañarse que hasta ese tiempo se recibiese ordinariamente la Eucaristía del mismo modo, ¿sí? Esto es lo que, bueno, mucha gente a veces ignora, ¿no? Dice, antes del decreto del Papa Gelasio era libre a los fieles comulgar bajo una sola especie, ¿sí?
Esto es lo que se llama investigar, educar, informarse con la historia, con lo que encontramos realmente cuando nos interesa la verdad, ¿no? Pero sabemos que a Pacheco no le interesa la verdad, sino simplemente atacar el catolicismo. Y de hecho su página, él se dio cuenta que su canal generaba más dinero si atacaba solamente el catolicismo, ¿no? Porque si tú ves sus videos donde no habla del catolicismo, no tiene vista. Pero si tú ves los videos donde ataca el catolicismo, pues esos tienen mucha vista, ¿no? Y sabemos que, bueno, por ahí es donde se quiere mover, ¿verdad? Entonces, bueno, eso solamente para concluir, ¿no? Que fue por cuestión de los maniqueos que se estableció el comulgar bajo las dos especies obligatoriamente hasta que luego se hizo la opción de una sola especie o dos especies, ¿no? Como todavía la tenemos presente en la iglesia. Solamente quería aportar eso, Paco.